Hola amigos y amigas del 111000. En este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio 7 de Java de la práctica para certificación que se encuentra en el repositorio Git del programa. En un video anterior ya habíamos implementado la clase persona, en este vamos a implementar la clase profesor. La clase profesor está heredando de la clase persona y tiene dos atributos que son variables de instancias y algunos métodos que nos indica que tenemos que implementar. Comencemos por definir la clase, public class profesor. Como está heredando de persona, recuerden la palabra reservada para eso es extends de persona. Y comencemos por implementar las dos variables. En este caso las dos son private, ¿sí? Porque recuerden que lo está indicando aquí en el diagrama de UML con este guión que antecede al nombre del atributo. Private list string, que se llama cursos, esa lista, y además vamos a tener un doble de que se llama salario. Ahora vamos a implementar el constructor de la clase, public profesor, y tenemos dos parámetros, nombre de tipo string y dirección de tipo string. Fíjense que son exactamente los mismos parámetros que tiene la clase padre, la clase persona. Vamos a definirlos, string, nombre y string, dirección. Dado que la clase padre define un constructor con dos parámetros, lo primero que tenemos que hacer es llamar a super pasando los parámetros requeridos por la clase padre, ¿sí? En este caso, nombre y dirección. Por el momento vemos que es esto lo que tenemos que implementar en el constructor. Veamos qué pasa con el primer método. Agregar curso se llama el método, es público y devuelve void, o mejor dicho, no está devolviendo nada, public void, agregar curso, y por parámetros le pasa un string curso, ¿sí? Un curso de tipo string. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método lo que va a agregar es un curso pasado por parámetro a la lista cursos. Por lo cual, this cursos, recuerden que para agregar una lista tenemos un método que se llama add, y lo que vamos a pasar es el curso que nos están pasando por parámetro. Ahora prestemos atención un segundo a esto. Nunca inicializamos la clase list, es decir, si alguien hace un new de profesor y llama a agregar curso, vamos a tener un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Donde nos va a indicar que cursos no está inicializado. Entonces, para evitar ese problema, lo que deberíamos hacer es, en nuestro constructor, por ejemplo, inicializar la lista cursos. Como list es una interfaz, vamos a usar una de las clases que implementa esa interfaz, en este caso ArrayList. Entonces un new ArrayList, y con eso ya cuando llamemos a agregar curso, la clase, mejor dicho, la lista ya va a estar inicializada y vamos a poder agregar cursos a la misma. Vamos ahora a los siguientes métodos. setSalario, que es de tipo void y le pasan por parámetros una variable salario de tipo double. Entonces, public void setSalario, un double salario, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es esta variable de tipo salario que tenía nuestra clase, vamos a guardar el valor que nos están pasando por parámetro. Ahora vamos a hacer el get de esa variable salario
En este caso lo que va a devolver es un double. Entonces public double get salario, no tiene parámetros, y hacemos un return de salario. Por último, teníamos que hacer un override del método toString. Entonces vamos a definirlo, public string toString, y lo que decía el enunciado era: el método toString de la clase estudiante debe anteponer la cadena estudiante al nombre, seguida de la dirección entre paréntesis. Por ejemplo, estudiante, María San Martín 8745, y similarmente el método toString de la clase profesor debe hacerlo con la cadena profesor . Nosotros ya habíamos definido en el video anterior el método toString de la clase persona. En el caso de la clase persona, lo que está haciendo el método toString es retornar un string con el nombre de la persona seguida de su dirección. Es decir, toda esta parte ya lo está haciendo el método toString de la clase padre, por lo cual no tenemos que volver a definirlo, simplemente podemos llamar a ese método. Entonces, lo que va a hacer el método toString de, en este caso, la clase profesor, va a ser retornar la cadena que nos estaba indicando, que es profesor , seguido, vamos a dejarle un espacio, seguido por lo que devuelva el método toString que está en la clase padre. Como el método se llama exactamente igual al método que tenemos en la clase profesor, para hacer la distinción vamos a usar la palabra reservada super. Entonces, super.toString, y ese es el llamado al método.